Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más acá como pez en el agua en la 4TV. Usted sabe que nos gusta mucho aquí el arte, la música, nos gusta mucho la danza, el teatro, nos gusta la ciencia, nos gusta la política y nos gusta el conocimiento humano, las tradiciones del pensamiento humano. Por eso invitamos a nuestros camaradas artistas a que compartan con nosotros su experiencia y así conocemos un poquito mejor este mundo matraca en el que vivimos. Hoy invitamos a un compañero que es músico, es docente, es artista multidisciplinar y es un creativo muy interesante que hace una obra excepcional que usted va a conocer. Bienvenido, Jalil Cervantes. Muchas gracias, Moley. Qué gusto estar aquí. El gusto es todo nuestro y pues hay que empezar desde el punto cero, ¿no? Tú eres músico y eres profesor de arte, pero además tienes una carrera, eres un hombre muy joven, con una carrera y un bagaje también académico bastante extenso. Entonces, pues platícanos quién es Jalil Cervantes y cuál es su formación. Y luego ya hablamos de la obra. Coordenadas geográficas y sí, completo. Tu código postal. Código postal, heteronormado. Heteronormado. Sí, cisgénero. Pues yo me llamo Jalil Cervantes, soy artista, investigador, hago docencia. Tengo una maestría en Ciencias del Hábitat por la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la línea de Historia del Arte Mexicano. También estudié Arte Contemporáneo también en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Me dedico a hacer sonido, investigar sonido y enseñar sonido. Eso es un poco como en términos genéricos a lo que yo me dedico. Sí, pero es un sonido muy particular. Tú eres músico de formación, eres baterista. Sí. Percusionista. Sí. También estudié ahí algunos casos en Berkeley y demás. Toco instrumentos de cuerdas, percusión, sintetizadores, un poco como campechano, ¿no? Sí. Y de la música académica y de tus gustos musicales, fuiste evolucionando hacia buscar sonidos cada vez más complejos. Sí, creo que hay casi siempre como una especie como de transición, así como Monet tenía sus especies de transiciones en cuanto a etapas artísticas. Creo que naturalmente sucede el mismo caso con los músicos, ¿no? Probablemente por coyuntura compartamos mucho el hecho de haber venido de esa generación de rock, ¿no? Y eventualmente como que me parece que hay ciertos convencionalismos que lo exigen a uno como artista a mutar hacia otros gustos, ¿no? Y eventualmente como que ahí apareció el rock progresivo, la electrónica, otros géneros como más experimentales y como que ahí se fue un poco conjugando también junto con la historia, las ciencias sociales y la academia, pues. La academia te fue llevando, digamos, la discusión académica te fue llevando al músico por la discusión humanista, o fue más bien tu vida, tu experiencia, tu sentir, lo que te fue llevando hacia pensar un poco con más profundidad las artes? Creo que siempre hay como que ciertos impulsos empíricos, ¿no? Más bien como que en determinadas etapas de la vida uno tiene específicas herramientas con las que puede hacer lo que está pensando. Y obviamente a mí me bendijo la academia, la universidad pública, un espacio que defendemos y que vamos a defender para todas y para todos. Y como que a partir de ahí no me siento tan académico, creo que me siento más artista, pero obviamente creo que me parece muy bueno como que las y los artistas se nutran de ese conocimiento académico, de la escritura científica, ¿no? Me parece que es así como muy elemental, independientemente de la práctica artística que se ejerza, ¿no? Creo que es importante. De chavo, ¿hubo un momento en el que tú decidieras, voy a ser músico, voy a ser, no sé, filósofo, quiero trabajar la vida, la naturaleza, la biología? ¿En qué momento decidiste y cómo fue que decidiste dedicarte a lo que te dedicas? En realidad ha habido varios. Creo que si los pensara uno como por núcleos, uno artístico y quizá otro más filosófico. Sí, a ver. Yo creo que el artístico, recuerdo mucho cuando fue el concierto en mayo cuando vino Paul McCartney al Zócalo. Yo no entendía el alboroto de por qué decían tanto Paul McCartney. Ya el hecho de verlo en vivo, eso es una cosa como choqueante en cuanto a término empírico, ¿no? Y recuerdo también escuchar la batería de los discos de Interpol, como esos discos que a uno lo marcan. Ya sé que no es una banda como que tan como de la old school y de toda esta camada setentera y del classic rock, pero como que son esos pequeños hitos artísticos. Y creo que por el lado más teórico, creo que haber leído la obra de Foucault y de Bourdieu, para mí como que
dieron ahí ese vuelco de la importancia de comprender esos hábitos y dinámicas sociales a partir de las prácticas artísticas y de la sociología. ¿Y la música desde qué edad le empezaste a tocar? Ya grande. Muchas de las escuelas de iniciación musical pues recomendarían que fuera una etapa muy temprana, ¿no? Yo creo que debe haber empezado como después de los 15, sí, como 15, 17. Replicando en esta cosa que tú como baterista sabes que pues es copiar los discos, ¿no? Es un poco como al feeling, Sí. putting the headphones y Escuchar empezar tu a tocar. corazón. Ajá, sí. Romper los platillos, ¿no? Escuchar el clamor de los vecinos, pero sí, claro. va por ahí. Claro. Una buena relación con la comunidad y la policía, ¿no? Claro, sí, excelente para términos de detención. Sí, por supuesto. Oye, y luego empezó en ti como una especie de fusión entre la música, la experimentación tecnológica y tu formación en el hábitat. Sí. ¿Cómo se entretejen esos lugares? Había venido yo de redactar un libro, de escribir un libro de la historia del rock en San Luis, y como que un poco ese trabajo, no tan sistematizado, para tú como historiador que conoces, uno preferiría tener esa buena sistematización metodológica, pero como que ese ejercicio me dejó el escozor de hacer algo que tuviera un enfoque social en cuanto a la práctica artística, ¿no? O sea, porque podríamos discutir parte de estas aristas de si existiría o no un arte neoliberal en el sentido de que prioriza un criterio individualista únicamente como a temáticas de ese sentir subjetivo e individual y que está podría estar como muy alejado en cuanto a temáticas sociales y a atender problemáticas contemporáneas, ¿no? Vamos a ponerlo como cierto marco de referencia. Entonces, venía de esa experiencia de haber escrito el libro y obviamente también como que este hito pandémico que a todos nos suscitó una especie como de renovación anímica y en todos los... Creo que como mexicanos siempre hemos estado muy cerca de la muerte a nivel cultural, pero parecería ser que ese momento pandémico como que fue todavía un poco más cercano. Eso a mí me marcó en el sentido de plantearse la pregunta de qué le va a dejar uno a la humanidad, ¿no? Sé que probablemente esa pregunta viene en etapas diferentes de la vida, pero a mí me vino en ese momento pandémico y post-pandémico. Contestar esa pregunta es bastante arrogante, ¿no? Al menos uno lo intenta, ¿no? O sea, quizá no justamente con ese buen elemento que dices de esa arrogancia y suficiencia de decir, sí, esto le va a dejar esto a la humanidad. Wow. Pero al menos creo que uno lo intenta, ¿no? Entonces creo que esa respuesta vino en concreto en el arte de decir, ok, le voy a dejar que no existe. Bueno, ok, pues vamos a pensar piezas en particular que hicieran ese nexo de la biología con el sonido y con el patrimonio natural de México. ¿Y cómo es? Está muy interesante porque tienes un sujeto que escribió un libro sobre la historia del rock. Entonces dices, bueno, es rockero, ¿no? Es de San Luis Potosí, estudias el hábitat, música. Cuna de la revolución. Y cuna del plan. Sí. Sí. Y además tienes este elemento tecnológico. ¿Eso cómo llegó? El elemento tecnológico, ¿cómo te acercaste? Pues siempre estuvo cercano como que a la carrera, o sea, en términos de la convención de lo que se conoce como arte contemporáneo, que nos vamos a referir en particular a las prácticas que vienen de después de la década de 1960, que terminan entre las posvanguardias y neovanguardias, que terminan después del expresionismo abstracto, de Pollock y de estos casos. A eso es como a términos históricos, a eso nos referimos al arte contemporáneo. Ya por ahí de los 80s y 90s, pues ya es como muy común esta integración de la tecnología. Ya no es vanguardia hoy en día, por más que lo quieran vender, ya no es vanguardia, ya fue vanguardia. Ahorita lo vanguardista es abandonar la tecnología un poco, ¿no? Sí, hay como términos en la hibridación, como que ciertas tendencias que siguen, por ejemplo, en el caso de la instalación y demás. Otra discusión interesante para otros casos. Retomamos. Sí. Entonces, por ejemplo, como que ese elemento tecnológico de ciertas instalaciones, no sé, por ejemplo, las de Olafur o el caso de Rafael Lozano Hemer, Ariel Guzik, otros artistas mexicanos que ya como que tienen esta implicación tecnológica, ¿no? Entonces, como uno tenía presente esos referentes históricos, ya hay como que cierta arista de antecedentes para decir, ok, hay ciertas distinciones. ¿Qué es lo que no se cubrió? Un poco como cuando se redacta... ¿Qué falta? Exacto, como cuando redacta uno el estado de la cuestión de algo, ¿no? Como por dónde va, ¿no? Entonces ya como que después de ese mapeo dije, ok,
lo pensé más como en términos archivísticos, es decir, me gustaría hacer una especie como de archivo sonoro de la electricidad de la flora del país. Así es. ¿No? Ya entramos al tema, porque justo ese es lo que yo estaba como tratando de conectar estos núcleos entre un conocimiento del hábitat, de la naturaleza, de la vida, una experiencia, una expertise, una práctica musical, una sensibilidad musical y un conocimiento, un abordaje de los instrumentos de la tecnología para hacer una obra que es muy interesante, que es esto de hacer música o más bien encontrar, sacar, compartir la música que hacen las plantas. ¿Empezaste con las cactáceas? Sí, con cactáceas que se encuentran presentes en el Jardín El Isotal, que pertenece a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ahí como que preservan en particular muchas especies de cactáceas en el estado. Inicié con una muestra de 27. Básicamente el proceso para hacer estas piezas que sacan la electricidad de las plantas y las convierten en piezas musicales consta en algo que se llama data sonification o sonificación de datos, que básicamente consta en convertir un tipo de dato, pues el que sea, es decir, hay como usos médicos, periodísticos, se utiliza para muchos casos, pero en concreto, como en el caso artístico, es convertir un tipo de dato a sonido, aunque un poco sería como la versión de sonido de visualización de datos, ¿no? Que se utiliza para divulgación y para estadística, ¿no? Entonces, a partir de tomar como que esta técnica de la sonificación de datos, es colocar un par de sensores que se colocan en la superficie de la planta. Estos sensores registran pequeñas cargas eléctricas. Posteriormente, esos datos eléctricos van a una de estas tabletas de Arduino que puede ser programadas con MaxMSP o con Processing. Ahí, afortunadamente, las líneas de código no son como tan complicadas y hay una comunidad de código abierto que permitiría hacerlo fácilmente. Después de eso, ya se convierten esos datos eléctricos en datos MIDI, que para quien no esté como tan vinculado al caso musical, pues básicamente son notas musicales, ¿no? Y ya en la computadora ya viene como que más esta parte artística, o sea, en el hecho de diseñar en particular cada uno de los sonidos y poder generar estas piezas que de una manera poética representan la vida eléctrica de la planta, ¿no? Justamente como para suscitarlas así como si fueran sujeto de derecho, ¿no? Es como, no tienen voz, pero es como de qué manera hacemos ese twist artístico para que se escuche la voz de cada una de las plantas mexicanas. Cuando yo escuché la música, porque hay un material en Spotify, ¿no? La escuchas y dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que me hace pensar? ¿Qué es lo que me hace sentir? Y de inmediato lo que yo pensaba es, aquí nos estamos diciendo que las plantas son algo más que plantas, o sea, no son cosas. Claro, claro, completamente. Creo que pone al centro esta herencia que tenemos un poco de la ilustración, pensando en la racionalidad técnica, en el hecho de que ya ahora, y más en esta coyuntura neoliberalista, que considera en su relación con la naturaleza pues como un criterio ornamental, ¿no? Únicamente como materia prima, como decoración, ¿no? Y un poco parecería que esa es como que la praxis contemporánea, ¿no? Que me parece que justamente en este intento de lo que planteaba Dussel con la filosofía y que planteaba la estética de la liberación, creo que un poco ese, al menos en un sentido de aproximación, sería, ok, ¿qué pasaría si éramos como ese ejercicio de practicar esa estética de la liberación como un producto artístico, ¿no? Justamente pensando en que tuviera este complemento de una crítica antropocentrista, ¿no? Ese es un poco como que parte de la reflexión filosófica, más allá como de este proceso tecnológico en hacer las piezas. O sea, no hay un interés meramente, ¿cómo se llama? Un interés estético, no en el sentido estético de lo decorativo, ¿no? De lo disfrutable en términos, ¿cómo se dice esto? Superficiales. Exacto. Hay un discurso. Sí, claro, claro. Creo que me parece, y comparto yo esa visión en la que obviamente defiendo la inutilidad del arte contemporáneo, apelando justamente a la libertad creativa de los creadores, pero también me parece, desde mi criterio, desde mi posición artística,
que las piezas artísticas y el arte contemporáneo tendría que tener este complemento crítico político de hacer una reflexión en tanto a algo, un señalamiento respecto a una problemática contemporánea, ¿no? Y quien no lo haga, a mi juicio, pues sí terminaría siendo manualidades, justamente porque pues nada más es este desglose del saber hacer sin ninguna reflexión política o un planteamiento ético, de lo que sea, ¿no? Sí. Sin un sentido. Sí. Porque luego a veces hay arte contemporáneo que pareciera no querer decir nada, pero dice un montón. O sea, justamente por no querer decir nada está diciendo algo, ¿no? Claro, sí, claro. Además, a consideración que, por ejemplo, hay todavía muchas tendencias que continúan y también mucha confusión en cuanto a concebir piezas de arte contemporáneo con un paradigma y un marco interpretativo que le corresponde más hacia el arte moderno, que me parece que es algo muy común, ¿no? Clásico. Sí, claro que únicamente tomamos estos dos elementos, por ejemplo, el hecho de la figura de la obra de arte eterna, ¿no? Y del criterio de la genialidad, ¿no? O también otro, el complemento del realismo, ¿no? Que parecería que son estos ojos con los que muchas personas, no generalizo, ven a las obras de arte contemporáneo. Entonces, pues siempre las van a codificar mal, ¿no? Porque hay que enfocarlo. Un poquito también por la formación que tenemos, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Tenemos una formación muy apegada a lo clásico y vemos de repente una obra que se sale de esos discursos, de esos paradigmas y nos choca. Afortunadamente, México es potencia artística y Sí. tenemos representantes en todas esas aristas, ¿no? Por ejemplo, uno de los que soy como muy fan de más de esta corriente contemporánea, el caso de Ariel Guzick o Felipe Ehrenberg, que creo que ya más atendidos a estos conceptualismos y más de la corriente contemporánea. Sí, porque traía esto a colación justo porque cuando uno empieza a escuchar dices, bueno, es como experimental, ¿no? O sea, como uno ¿qué se llama? Como espectador, ¿no? Que llegas a la obra sin una preparación previa. Ajá. Y escuchas y tratas de decir esto, ¿en dónde lo ubico? Y dices, ¿a qué hora va a sonar el violín? ¿No? ¿A qué hora va a sonar la batería? ¿No? Y entonces piensas, pues okay, es que esto es más como experimental, es como, y bueno, pero algo me quiere decir, ¿qué me quiere decir? Y a mí me traía mucho esa reflexión. Y luego no quisiera exagerar, pero me hace pensar mucho en cómo los pueblos indígenas piensan la naturaleza. Claro. No como una cosa puesta ahí para que la utilices, sino como algo que te está hablando. Y justamente el convencionalismo del modo tonal occidental me parece que ha condicionado los modos de escucha contemporáneos, en la manera que le puede meter en la cabeza a las personas que solo habría un modo correcto de escuchar una pieza musical o sonora, ¿no? Exacto. Entonces creo que justamente estas piezas, si bien podrían leerse desde ahí, desde ese convencionalismo de la música pop y de tal, está feliz o está triste, creo que también tienen este elemento de escucha de los pueblos originarios en el sentido de que si bien yo me valgo de la tecnología para poder esclarecer estos sonidos que están al interior de la naturaleza, yo creo fehacientemente que los pueblos originarios no tienen necesidad de utilizar esta tecnología para poder acceder a esos sonidos, ¿no? Justamente porque creo que su sensibilidad y su conocimiento de la naturaleza es muy distinto al de nosotros, ¿no? Sí, hay una cosmovisión muy compleja que justo entiende la tierra como una madre, ¿no? Sí. No como una mercancía, no como algo que puedas explotar y sacarle mercancías para venderlas y realizarlas, sino como la madre que te cuida, la madre que tienes que cuidar, que no la puedes vender, que no la puedes comprar, sino que es parte de un universo del que tú formas parte. Sí. Y ese conocimiento, pues ellos ya lo saben. Pero nosotros, yo siento completamente que en tu música es como que es una ayudadita completamente para que entendamos que la vida no es una cosa que está puesta ahí para que la agarremos y la usemos. Completamente. Y más a sabiendas que, por ejemplo, es una relación que a todos nos afecta, ¿no? Cada una y uno de nosotros tiene su propio proceso de significación en su relación con la naturaleza, ¿no? Pero me parece que justamente el capitalismo contemporáneo y después también del tardío y este tecnofeudalismo del que platicábamos, pues también se ha encargado de socavar y de mantener esa relación muy inerte con la naturaleza, de que solo la tenemos que considerar como materia prima y ornamento. O sea que suena un tanto redundante, pero es muy vigente en las urbes. Me platicaba una investigadora de Chiapas que incluso pasaba en comunidades. ¿Cómo?
en donde les preguntaban si conocían a tal animal y decían, ah, sí, como la serie o como la caricatura, ¿no? O sea, es decir, esa disociación es vigente. Entonces creo que me parece que esta serie de piezas como que ayudan a tratar de utilizar el sonido como una forma de reconexión con la naturaleza para que a la gente le interese la preservación, para que esté al tanto del cambio climático, para repensar el patrimonio mexicano. Claro, porque tú empezaste con un jardín de cactáceas en peligro de extinción. Entonces es como escuchar a las plantitas que están en peligro de extinción. Sí, muchas que están presentes en la NOM 059, que como ustedes saben es esta lista de la Semarnat que organiza las especies de flora y de fauna que corren el riesgo de extinguirse. Entonces también creo que ahí uno vuelve a esa reflexión de la estética de la liberación en pensar estos términos dialécticos de muerte y vida, ¿no? Entonces, como puedes ver de alguna manera como que hay varias aristas en el proyecto, ¿no? Como que esta línea que puede ser vista como muy científica en el sentido, pues hay divulgación científica en cuanto a cada una de las especies, ¿no? Luego está este complemento que trata de ser como un mecanismo de reconexión con la naturaleza en particular. Y la otra que creo que tendría más que ver con una reflexión antropocéntrica, ¿no? Retomando esto que platicábamos de Guattari, de Wildeval, también Dussel en el hecho de repensar un modelo político ecológico desde el ecocentrismo o quizá con sus distinciones, pero sí resignificar esa relación antropocéntrica, ¿no? Repensar al ser humano en su relación con la naturaleza y desde el arte proponer un discurso. Pensaría yo que sí, porque me parece que para la coyuntura climática en la que nos encontramos ya es una cosa como más allá de un sentido de urgencia, ¿no? Sí, es la emergencia. Y de la que necesitamos las y los esfuerzos de todas y todos nosotros para tratar de echar el barco adelante, ¿no? Ya en las instancias en las que acotejemos, ¿no? Creo que eso es algo que se discute, pero sí intentarlo hacer ya, ¿no? Sí, sí, hay que luchar. Y luego, esta experiencia, pues no me gusta la palabra experimento, pero es una experiencia estética, ¿no? Sí, claro. Científica, estética, sí. Es amplia. La vas a llevar a otros espacios de vida. Sí, justamente pensando en que somos muy ricos en México en cuanto a flora y existe estos espacios que se llama la RENAGEB, que es la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos, que para todos quienes nos escuchan se los recomiendo. Son espacios mágicos que se encargan de preservar, de investigar, de difundir la flora y la fauna de nuestro país, de todos los estados. Y quienes trabajan ahí son como salvadores y salvadoras del mundo, ¿no? Porque justamente se dedican a atender, a preservar, a propagar a los que no tienen voz, ¿no? De alguna manera las plantas y los animales. Entonces un poco como hacer extensivo este ejercicio de las cactáceas a otros jardines del país. ¿A cuáles? ¿A cuántos? ¿Qué hay? 20, así como en términos generales, uno va a encontrar muchos agaves, muchas orquídeas y lo curioso es que también se encuentra como muy presente este distintivo identitario de cada una de las regiones en cuanto a su flora, ¿no? Sí. Si bien hay como algunas especies que tienen una propagación similar, pues sí es muy interesante ver ese elemento identitario de cada una de las regiones. ¿Y tiene un sonido distinto cada especie? Sí, claro. O sea, cada plantita tiene un sonido distinto y hay mucha diferenciación, por ejemplo, de una orquídea a una cactácea. Sí, claro. Por ejemplo, hay algunas que establecen como estos patrones que parecen así como las notas que se registran en la computadora parecen así como una escalera, otras que tienen así como esta forma así como de una serpiente. Y justamente creo que lo interesante es como hacer este énfasis en el saber que cada especie es distinta, ¿no? Claro. Y es maravillosa, ¿no? Pero como al acceder desde el sonido como a esta nueva instancia perceptiva, ¿no? Que ya ha habido algunos casos, ¿no? Por ejemplo, por el hecho de citar correctamente desde la historia, algunos proyectos como el de Leslie García, que con su proyecto de Pulsum Plantae, que hacía, igual creo que circuitos con bacterias, ya ha citado a Ariel Guzik. También hay otro caso de las oscilaciones del Iztaccíhuatl. O sea, es decir, es como una práctica que sí se encuentra presente en el país.
Escuchar a la tierra, escuchar a la vida. Ahora, yo te iba a preguntar también algo un poco como más filosófico. Cada plantita, por ejemplo, si tú tienes 3 cactáceas y a las 3 las escuchas, ¿hablan distinto cada una? O sea, se podría pensar así como en una especie de personalidad de la planta, una plantalidad. Ahí me disculpo porque la verdad es que siempre repito el mismo argumento en el que me parece que hay un riesgo ontológico, en el sentido de determinar primero si como tal existiría un esquema filosófico emocional parecido a los humanos que tienen las plantas. De entrada, ¿no? Ahí tenemos un problema. Una pequeña distinción, ¿no? Pero para no ser aguafiestas, pues sí, obviamente si uno las interpretaría así como esa primera impresión, porque obviamente... Es como con los animales, ¿no? Ajá, porque obviamente uno solo tiene su humanidad y esa corporalidad para poder entender el mundo. Pues claro que podría haber como una interpretación de decir, esta suena feliz No, pero más allá de lo feliz o lo triste. O muy triste. ¿Suenan distinto? Sí, sí, rotundamente. Al menos desde el terreno de poder ver las gráficas que aparecen cuando uno registra las especies, sí hay un montón de distinción. Creo que un poco, afortunadamente yo soy artista y no tengo ese peligro de correr ese riesgo porque no estoy haciendo postulados filosóficos ni ningún tratado. No tendría que describir esas distinciones, ¿no? Claro. Pero sí están Pero presentes. son interesantes. Sí. Sí, porque normalmente, digamos, la ciencia positivista trataba de pensar el mundo como cuáles son las leyes, cuáles son las regularidades que hay para entender el mundo, ¿no? Las leyes generales que explican tal o cual fenómeno. Luego encontramos el sesgo en pero encontramos que más bien la única constante es la diferencia. Sí. La única constante es la pluralidad. Sí. Entonces ahí el mundo es mucho más complejo de lo que pudiéramos entender a partir de leyes generales. Y hasta incluso ha sido un reto hasta para hacerlas, porque cuando uno se confronta a esa realidad que te está diciendo el dato tal cual cuando tú lo estás recolectando, cuando digo dato me refiero a la electricidad que jalo y que aparece ahí en la computadora, se vuelve una especie como de reto de creación artística, de qué manera uno va a dialogar para crear cada una de las piezas, ¿no? Sí, claro. Entonces el resultado pues justamente es como ese diálogo que yo suscito de cómo interactúo yo con esas secuencias de datos eléctricos, ¿no? Un poco tratando desde mi nicho creativo, interpretando cómo sería una traducción sonora como pieza artística de esa secuencia de vida que está, ¿no? Que creo que lo pone justo ahí en medio, ¿no? Que es como una especie de diálogo entre planta humano con el pretexto del sonido, ¿no? Sí, claro. Y otra pregunta, ¿no? Que es así también como de manual. ¿Cambia o has verificado algún cambio con respecto a la edad de la plantita o no se ha percibido algo así? Ahí me voy a... Porque pudieran ser, o sea, digo, se pudiera entender que no a partir de que las plantas viven mucho más tiempo, muchas viven mucho más tiempo que una generación humana, pero como para percibir un cambio en la emisión de su sonido. Ahí me voy a hacer un poco valer de los aportes que me han dado todas y todos los biólogos con los que he compartido espacio para registrarlos. Y muchas de esas observaciones las que me decían es que si hubiera esa aproximación de esto como una especie de método experimental para determinar algunos indicadores como de sequía o de otros, habría que establecer como una línea de caracterización en particular. A partir de ahí como que poner ciertos criterios de decir, ok, tendríamos que registrar solo en ciertas zonas de la planta o tal, que creo que serían más bien como aristas para quizás hasta otra línea de investigación. Ya estoy ya más jalando al terreno académico, pero al menos en esta primera aproximación más artística, como que esas aristas se quedaron ahí flotando. Pero vaya, son como ideas que pululan por el solo hecho de hacerlo, ¿no? Sí, yo te pregunto esto pensando en las personas como mi abuelita, que tenía una relación con las plantas, que el pueblo tiene mucho esa relación con las plantas, que saben si está triste, si está contenta, le ponen su música, le ponen cierta cantidad de agua ciertos días, la sacan al sol en cierto momento, ¿no? Como con una relación muy cercana y de mucha interpretación, muy humanizada, ¿no? Pero que pues, son una persona que de repente se te presenta alguien que puede escuchar a la planta y pues, son preguntas así, oye,
¿Y qué dice? Pues ahí tengo algo que aportar, al menos desde ese terreno empírico, ¿no? Porque obviamente tú como científico sabes que habría que establecer una base de criterios para poder determinar si eso es verdad o no. Pero desde ese terreno de la experiencia. Exacto. ¿No? Desde ese terreno de la experiencia sí podría aportar a quienes nos escuchan que sí es verdad que si les hablan bonito y crecen. Una vez alguien en una presentación me decía que le habría encantado decirle a su abuelita que siempre tuvo razón. Claro. Que le habría encantado ponerle esas piezas y decirle que tuvo razón porque siempre le hablaba a las plantas. Entonces suele ser algo muy, muy conmovedor en el hecho de qué manera podríamos resignificar desde la práctica artística esa relación naturaleza-humanidad, ¿no? Sí, exacto. ¿Cómo repensamos la naturaleza de la humanidad? En un momento del planeta en el que las cosas están cambiando muy rápido y en nuestro país pareciera que estamos como en un momento a contrapelo, ¿no? O sea, de repente nuestro país va hacia un camino más del humanismo y del reorganizar la economía para redistribuir la riqueza, y en el planeta dicen, no, todo para los ricos, nada para los pobres. Y entonces, ¿cómo se inserta tu obra en esta coyuntura? ¿O cómo sientes tú el momento político? En general, o como esa relación respecto a la obra, ¿no? ¿O con qué distinción? Las dos. ¿Las dos? Pues obviamente creo que por la generalidad de la crisis, ¿no? O sea, creo que en el hecho de pensar la crisis como una especie de lugar común en el que el mundo habita constantemente y parecería que no tiene caso producir arte o hacer una serie de actividades que apelen más a lo humano, me parece que es importante justamente defender como ese criterio de lo humano, ¿no? Porque a final de cuentas creo que va a ser lo que nos va a dar como que ciertos motores anímicos para poder seguir empujando las alternativas que encontremos de proyecto político, ¿no? A veces lo pienso, quizá me pueden tachar de romántico si quieren, como una especie reivindicativa de esa figura artística, ¿no? Pero también con cautela, ¿no? También con cautela, porque se sabe que hay también una serie de contradicciones y de fuentes y también de problemáticas que nos abrazan todas y todos los días, ¿no? Así como decía Zizek, ¿no? Que decía, no se preocupen por las respuestas, seguramente habrá nuevos problemas, ¿no? Entonces creo que me pongo en esa posición, ¿no? O sea, sí entusiasta, o sea, en el sentido reivindicativo de los valores humanistas, pero pensaría como que con cierta cautela, justamente por todos estos frentes a los que tenemos que hacerles batalla. Tú como artista que utilizas la tecnología y además la cibertecnología, como creativo, como mexicano crítico, decías hace rato este tecnofascismo, este tecnoimperialismo, tecnofeudalismo. El tecnofeudalismo. ¿No? Tiene sus fisuras. Sí. ¿Cuáles son esas fisuras? Creo que la fisura principal, pensaría yo que hay como muchos puntos de contradicción, ¿no? En la que, por ejemplo, estos, y sobre todo pensando en los medios de comunicación masiva, que pareciera que están muy encaminados en propagar exclusivamente una agenda cercana a la derecha, pues justamente se han convertido también en el principal medio de comunicación de respuestas opuestas. Pero también como que soy cauteloso en el sentido de pensar de si eso no representa más bien como una especie de esa dialéctica incesante entre los dos proyectos políticos, ¿no? Y sino que más bien como podría ser cierta orquestación de un plan de derecha, ¿no? Obviamente uno piensa muchas aristas por ahí, pero creo que veo que hay un gran flanco ahí, que ya no hay esos grandes medios de comunicación que justamente ya también tienen estas respuestas de izquierda, ¿no? Claro. Muy bien. ¿Tú te asumes como un artista crítico de izquierda? Sí, claro. ¿Sí? ¿De centro radical? Centro izquierda, no tan radical. Sí. Pues suena muy radical tu proyecto. Oh, muchas gracias. O sea, sí, si tú dices que la vida merece ser valorada por encima de las cosas, pues estás proponiendo un cambio del sistema. Sí, a lo mejor hay esa reconfiguración de los cuadrantes. Sí, claro. Creo que lo pienso sobre todo en muchos de esos casos que pues todas esas transiciones políticas han sido muy abruptas, ¿no?
un poco este espacio común, ¿no? Que siempre se ha dicho que todos esos cambios no suceden de manera pacífica, ¿no? Aquí sí, ¿cómo no? ¿Podemos ser la excepción? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. ¿No? El hombre tiene que ser, el ser humano puede ser más inteligente. Sí. Que una inteligencia que le permita transformar su realidad sin destruirla, ¿no? Pero ¿en qué sentido, por ejemplo, encuentra todas esas barreras para no introyectar esa violencia y nutrir un escenario de justicia y de amor sobre el cual regir un modelo político? Esa es como que una de las grandes preguntas que me hago, ¿no? Pues ahí está. Pregúntale a las plantitas. Dicen mucha tranquilidad. A veces no tanto, otras son muy psycho. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Muy bien. Sí, hay otras que parecen película de terror. ¿Dónde podemos encontrar tu obra? ¿Dónde podemos seguirte? La pueden encontrar en Instagram como Haxcan Art, así, Jaxcan, Art, pegado en Instagram. En Spotify le ponen Haxcan, espacio Biocau, con K. En YouTube igual, Haxcan, Jaxcan, Biocau. Y en Facebook como Haxcan. ¿Y cuándo podremos escuchar tus nuevas investigaciones? Más o menos, ¿para cuándo vas a estar compartiendo el material? Yo creo que para entre mayo y agosto ya estarán como disponibles las de los otros 20 estados. Entonces creo que va a ser una muy buena oportunidad de escuchar la naturaleza del país de otra manera. Claro, muy bien. Y pues ojalá nos podamos ver de nuevo para platicar sobre todo eso, porque son un montón de jardines, sí, ¿no? Encantado. Creo que hay piezas para echar y repartir. Excelente. Muchas gracias. Jalil, ¿con qué reflexión final nos despedimos? ¿Qué última reflexión les compartes a nuestros camaradas del auditorio para que se queden pensando? Para que se queden pensando, necesitamos resignificar nuestra relación con la naturaleza. El proyecto político de izquierda que queremos construir tiene que tener una distinción en cómo va a marcar su relación con la naturaleza y a partir de ahí en cómo vamos a reflexionar en cómo nos relacionamos con la cosmovisión de nuestros pueblos originarios y de ahí cómo se puede traducir para ser más empático con la vida y pensando la vida en un criterio más amplio, no solo los humanos, los insectos, el aire, las montañas, el espacio, los animales, cada planta que tenemos. Sé que puede sonar un tanto sensacionalista, pero la verdad es que partiendo de esa primera sensibilización, creo que vamos a poder llegar a buen puerto para utilizar otras herramientas legislativas y ejecutivas. Pero creo que empieza por ahí, ¿no? Por un terreno de sensibilizar para tener una mejor relación con la naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Pues acá está. Usted lo escuchó aquí, músico, docente, investigador, naturalista y también un indagador del lenguaje de otros seres que no somos solo los humanos ni solo los animalitos, sino también las plantitas. Hay que seguirlo, hay que escucharlo. Jalil Cervantes, nombre de poeta y apellido del más grande de los escritores, aquí en la 4TV. Muchas gracias por seguirnos, por ver nuestros programas. Sabe usted, píquele a like, comparta el enlace, siga las noticias, las mesas de análisis y discusión acá en la 4TV para que todo el mundo vaya conociendo más de lo que se está haciendo en nuestro país. Comparta el enlace y no se pierda nuestra programación. Recuerde siempre indignarse por la injusticia cometida en contra de cualquier persona en cualquier parte del mundo, porque eso nos hace un poquito más humanos cada vez. Hasta luego.